En el corazón de Guanajuato, entre calles empedradas que guardan secretos centenarios y casas pintadas de colores vivos que parecen sostenerse unas a otras en la ladera de los cerros, nació una historia que muy pocos se atreven a contar en voz alta. Una historia que empieza con risas y termina con lágrimas, una historia que toca lo más profundo del alma, la de un joven que, una noche, se atrevió a burlar lo sagrado y se encontró cara a cara con lo imposible. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que muestran cómo la fe puede cambiar vidas de maneras sorprendentes. El protagonista de esta narración se llamaba Diego Martínez, un muchacho de apenas 22 años que, a pesar de su juventud, ya cargaba con la dureza de quien había vivido demasiado en poco tiempo. Su piel morena reflejaba largas jornadas de sol, su mirada oscura escondía rabia y soledad, y su caminar ligero dejaba claro que era un hombre acostumbrado a sobrevivir, no a disfrutar. Diego había crecido en una familia marcada por la ausencia. Su padre, trabajador de la construcción, se marchó cuando él era un niño, prometiendo regresar con mejores condiciones de vida, pero nunca lo hizo. Su madre, doña Carmen, cargó sola con la responsabilidad de sacar adelante a 3 hijos. Trabajaba largas horas vendiendo tamales en la plaza del pueblo, soportando el frío de la madrugada y el cansancio de la noche. Diego, el mayor, había sentido desde temprano que la vida lo obligaba a endurecerse. En el pueblo, todos se conocían. Las campanas de la parroquia marcaban los ritmos de la vida: misa al amanecer, fiesta en el día del santo patrono, procesiones con veladoras iluminando las calles en silencio. Pero mientras la mayoría seguía las tradiciones con fervor, Diego prefería reunirse con sus amigos en la cantina de Don Lucho. Ahí pasaba horas bebiendo cerveza barata, escuchando corridos que exaltaban la vida de bandidos y riéndose de todo aquello que otros consideraban sagrado. Sus amigos más cercanos eran Rafa y el Güero, 2 muchachos de su misma edad que, como él, venían de familias quebradas y sueños rotos. Rafa tenía un carácter explosivo y siempre buscaba pleitos. El Güero, con su cabello claro y sonrisa sarcástica, era más calculador y disfrutaba sembrando ideas en la mente de los demás. Entre los 3 habían formado una especie de hermandad basada en la rebeldía, en el rechazo a las normas y en pequeños delitos que poco a poco los fueron alejando de la inocencia juvenil. Una tarde cualquiera, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el aire traía consigo el aroma de pan recién horneado de las panaderías del centro, Diego caminaba por la plaza principal. Observaba a los niños correr alrededor de la fuente, a las parejas tomadas de la mano y a los ancianos platicando en las bancas. Todo aquello le parecía tan lejano, como si perteneciera a un mundo al que él nunca tendría acceso. Dentro de sí, sentía un vacío imposible de llenar. ¿Para qué tanto esfuerzo?, se preguntaba mientras encendía un cigarro. Mi madre se mata trabajando y seguimos igual de pobres. No importa cuánto uno se sacrifique, nunca cambia nada. Esa sensación de injusticia lo carcomía por dentro y lo llevaba a pensar que la única salida era buscar dinero fácil, aunque fuera en caminos torcidos. Lo que Diego aún no sabía es que la vida estaba a punto de enfrentarlo con un destino que lo haría cuestionar todo lo que hasta ese momento había creído. Lo que comenzaría como una simple noche de diversión con amigos se transformaría en la experiencia más aterradora y reveladora de su existencia. Una experiencia que lo marcaría para siempre y que cambiaría el rumbo de su alma de una manera que ni él mismo hubiera podido imaginar. Y así, en un rincón de aquel pueblo mexicano lleno de fe y tradiciones, el destino ya preparaba el primer paso hacia un encuentro sobrenatural que nadie habría creído posible. El barrio donde creció Diego estaba lleno de contrastes. Por las mañanas, las calles se llenaban de vendedores ambulantes que ofrecían frutas frescas, atoles calientes y tamales recién cocidos. El aire olía a maíz, café y tierra húmeda después de las lluvias de verano, pero al caer la noche,
ese mismo lugar se transformaba en un espacio donde la oscuridad parecía cubrir no solo las calles, sino también las vidas de quienes se dejaban arrastrar por ella. En la pequeña casa de adobe donde vivía con su madre y sus dos hermanos menores, Diego apenas encontraba un respiro. Su madre, doña Carmen, llegaba agotada tras vender comida todo el día, con las manos ásperas por el trabajo y los ojos llenos de preocupación. Aún así, siempre encontraba fuerzas para preparar la cena y rezar frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que ocupaba el rincón más humilde de la cocina. «Hijo», le decía con voz cansada mientras ponía tortillas sobre el comal, «no quiero que termines como esos muchachos que nada más buscan pleito en la calle. Tú eres diferente, Diego. Dios tiene algo mejor para ti». Diego escuchaba en silencio, pero en su interior se encendía una mezcla de rabia e impotencia. «¿Qué puede tener Dios para mí?», pensaba mientras miraba el humo subir del comal. «Si de verdad se acordara de nosotros, papá no nos habría abandonado y mamá no estaría tan cansada». Su refugio estaba en la compañía de Rafa y el Güero, sus inseparables cómplices. Rafa era de temperamento fuerte, siempre con la mirada encendida, como si buscara pelea en cada esquina. El Güero, por el contrario, era más callado, pero su sonrisa burlona transmitía cierta malicia que inquietaba a quien lo observaba demasiado tiempo. Ellos habían encontrado en Diego un hermano de aventuras y poco a poco lo arrastraban a caminos más peligrosos. Las tardes en la cantina de don Lucho se habían vuelto rutina. Entre cervezas baratas y música de corridos que glorificaban a bandidos y narcos, el trío pasaba horas enteras riéndose de la vida y de las tradiciones del pueblo. «Mira, Diego», decía Rafa golpeando la mesa con el vaso, «mientras otros se matan trabajando por unas cuantas monedas, nosotros sabemos que el dinero fácil existe. Solo hay que tener valor para tomarlo». «Y cerebro», intervenía el Güero con una sonrisa torcida, «porque no todos tienen la astucia para sobrevivir. La vida no es para los santos ni para los tontos, es para los que se atreven». Diego bebía en silencio, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su interior. Una parte de él sabía que su madre tenía razón, que el camino que estaban tomando los llevaría a un destino oscuro. Pero otra parte, más fuerte, se dejaba seducir por la sensación de poder, de pertenencia y de rebeldía. El pueblo, mientras tanto, seguía su ritmo. Los domingos, la plaza se llenaba de familias que compraban nieves, escuchaban a los mariachis y se detenían a ver a los niños jugar. En las fiestas patronales, las calles se adornaban con papel picado de colores y se escuchaban cohetes desde la madrugada. Todo giraba en torno a la iglesia, al sonido de sus campanas, al eco de las oraciones colectivas. Pero Diego y sus amigos se mantenían al margen, como si todo aquello les resultara ajeno, casi ridículo. Esa distancia se hacía más grande cada vez que doña Carmen insistía en que Diego la acompañara a misa. «Ven, aunque sea un ratito», le rogaba con dulzura. «Pídele a Dios que te guíe, hijo. No dejes que la calle te gane». Diego evitaba mirarla a los ojos y respondía con un suspiro impaciente: «Mamá, esas cosas no son para mí. Mejor guárdese sus rezos». Aquella negativa hería a doña Carmen, pero no dejaba de orar cada noche por su hijo, convencida de que en algún momento Dios tocaría su corazón. Diego, sin embargo, no quería escuchar. En el fondo, algo le decía que su vida podía cambiar, pero no encontraba razones para luchar contra el vacío que lo consumía. Y mientras esa batalla interna crecía en silencio, los lazos con Rafa y el Güero se volvían más fuertes, arrastrándolo hacia decisiones que pronto lo pondrían frente a un límite del que no habría retorno. El calor del verano en Guanajuato caía pesado sobre las calles estrechas. El sol quemaba las piedras y el aire parecía inmóvil, como si todo el pueblo se quedara suspendido en una calma sofocante. Diego caminaba con las manos en los bolsillos, arrastrando los pies, sin rumbo fijo. Había pasado la noche anterior bebiendo con Rafa y el Güero, riéndose de sus pequeños atracos y de cómo engañaban a los comerciantes del mercado.
Sin embargo, al despertar, lo único que sintió fue un peso extraño en el pecho, un cansancio que no era físico, sino interior. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué estaba haciendo con su vida. Se miró en el reflejo de una ventana polvorienta y apenas reconoció a aquel joven con ojeras profundas y mirada perdida. Ese sentimiento de vacío lo acompañó durante varios días, creciendo en silencio como una sombra. Las noches se convirtieron en terreno fértil para algo aún más inquietante. Diego comenzó a soñar con una iglesia oscura. En el sueño, se encontraba solo frente al altar, iluminado apenas por la tenue luz de unas veladoras. Sentía un frío extraño, y de pronto, un resplandor surgía detrás del sagrario, tan intenso que lo obligaba a cubrirse los ojos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de culpa que no lograba explicar. Una mañana, mientras desayunaba un café aguado con un pedazo de pan duro, su madre lo observó con detenimiento. «Te veo raro, hijo», le dijo con preocupación. «Estás muy callado últimamente, y tus ojos parecen cansados». Diego suspiró, sin querer compartir lo que lo atormentaba. «No es nada, mamá. Solo estoy cansado». Doña Carmen dejó el comal a un lado y lo miró con ternura. «Diego, yo sé que has cometido errores, pero todavía puedes enderezar el camino. No quiero perderte, hijo». Él apretó la mandíbula, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. La amaba, pero no sabía cómo explicarle que dentro de sí había algo roto que no encontraba manera de reparar. Ese mismo día, mientras caminaba por la plaza, se cruzó con el padre Esteban, un sacerdote de cabello entrecano y mirada bondadosa. Era querido por todos en el pueblo, no solo por sus sermones, sino porque siempre estaba presente cuando alguien necesitaba ayuda. Al verlo, el sacerdote sonrió. «Diego», lo saludó con voz firme pero amable, «hace tiempo que no te veo en misa». Diego bajó la mirada, incómodo. «Ando ocupado, padre». El sacerdote lo observó en silencio por un instante. Luego, con calma, dijo: «Nadie está demasiado ocupado para Dios. A veces pensamos que el vacío que sentimos se llena con dinero o diversión, pero ese hueco solo lo puede llenar algo más grande». Las palabras resonaron en la mente de Diego, aunque intentó disimular. «Pues yo estoy bien, padre». «No necesito de eso». El sacerdote no insistió. Le dio una palmada en el hombro y continuó su camino. Pero en el corazón de Diego, esa frase quedó clavada como una espina. Esa noche volvió a tener el mismo sueño: la iglesia, el frío, el resplandor detrás del sagrario. Esta vez escuchó un eco lejano, como una voz que lo llamaba por su nombre. Se despertó agitado, respirando con dificultad, y se llevó las manos al rostro. «¿Qué me está pasando?», murmuró. «¿Será que estoy perdiendo la cabeza?». Con el paso de los días, el vacío se volvió insoportable. Ya no encontraba consuelo ni en el alcohol, ni en las bromas de Rafa, ni en los planes del güero. Todo le parecía hueco, como si estuviera viviendo en una máscara. Y aunque no lo admitiera en voz alta, cada vez que escuchaba las campanas de la parroquia, algo en su interior se estremecía. Diego no podía imaginarlo, pero esas señales eran apenas el inicio de un camino mucho más oscuro y profundo. La noche en el pueblo tenía un aire festivo. Era tiempo de las fiestas patronales, y las calles estaban adornadas con tiras de papel picado que se mecían suavemente con el viento. Los cohetes estallaban en el cielo iluminando por segundos los tejados coloniales, mientras los mariachis tocaban en la plaza canciones que hacían cantar a familias enteras. El olor a elotes asados y buñuelos recién hechos impregnaba cada rincón. Sin embargo, en medio de aquella alegría, Diego y sus amigos tejían una conversación que nada tenía de inocente. Sentados en un rincón oscuro detrás de la cantina, Rafa fue el primero en hablar con voz baja, pero cargada de entusiasmo. «Escuchen lo que se me ocurrió. Todos dicen que en la iglesia guardan cosas de valor, ¿no? El oro de los cálices, las joyas que los devotos regalan, pues ahí está el verdadero negocio». Diego frunció el ceño, sorprendido por la audacia de su amigo. «¿Estás hablando en serio?». Rafa sonrió con malicia.
Claro que sí. Y no es cualquier cosa, hermano. Hablo del sagrario. Ahí seguro tienen lo más valioso. Imagínate lo que podríamos conseguir si logramos abrirlo. El güero, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó una carcajada. Esa sí sería una hazaña. Robarle al mismísimo Dios. Nadie en el barrio podría superarnos. Diego los miró, sintiendo un cosquilleo extraño en el estómago. Parte de él se indignaba ante la idea, pero otra parte, más oscura, se sentía tentada por la adrenalina de un reto así. El alcohol en su sangre alimentaba la valentía falsa que le corría por las venas. «¿Y si nos cachan?», preguntó con un dejo de duda. «¿Quién nos va a cachar?», replicó Rafa con soberbia. «El padre viejo apenas se mueve y de noche la iglesia queda sola. Es cosa de entrar, abrir y listo». El güero añadió con tono burlón: «Además, ¿qué puede hacer Dios? ¿Mandarnos un rayo?». Los tres estallaron en risas, aunque la de Diego fue más nerviosa que auténtica. El sonido de la fiesta en la plaza llegaba hasta ellos, con niños corriendo y familias celebrando. Pero en aquel rincón apartado, los muchachos estaban forjando un plan que rompería los límites de lo imaginable. Diego intentó disimular la inquietud que lo recorría. «Está bien. Pero si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. No quiero que terminen atrapándonos como tontos». Rafa lo palmeó en el hombro con fuerza. «Eso, Diego. Sabía que no me ibas a fallar. Esta será la jugada que nos saque de la miseria». El güero levantó su botella de cerveza como brindis. Por el golpe más grande de nuestras vidas, chocaron las botellas y bebieron con entusiasmo. Diego, sin embargo, no pudo evitar que la imagen de su madre rezando frente a la Virgen apareciera fugaz en su mente. El recuerdo lo incomodó, pero lo ahogó con otro trago de alcohol. La noche continuó entre música y carcajadas. En la plaza, los cohetes anunciaban la llegada de la procesión con el santo patrono, y la gente se agolpaba para acompañar el recorrido. Diego y sus amigos, en cambio, caminaban por calles cada vez más solitarias, delineando los detalles de lo que consideraban un plan perfecto. Hablaron de la entrada lateral de la iglesia, de las herramientas que llevarían y de la hora en que se moverían sin llamar la atención. Mientras el bullicio de la fiesta crecía, la decisión ya estaba tomada. Diego sintió un escalofrío, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de repente. Algo dentro de él le gritaba que aquel paso no tendría retorno. Sin embargo, entre las risas y la euforia de sus amigos, cayó sus dudas. El plan del sacrilegio había nacido. La madrugada cayó silenciosa sobre el pueblo, como si el bullicio de la fiesta patronal se hubiera apagado de golpe. Las calles, que horas antes estaban llenas de música y risas, ahora parecían desiertas, apenas iluminadas por faroles que lanzaban sombras alargadas sobre los muros de adobe. El aire era frío y húmedo, impregnado del olor a pólvora de los cohetes que aún humeaban en los techos. Diego caminaba al frente, con las manos sudorosas a pesar de la brisa nocturna. A su lado iban Rafa y el güero, cada uno cargando herramientas improvisadas, una barreta, una linterna vieja y un desarmador. El eco de sus pasos sobre el empedrado les recordaba a cada instante la gravedad de lo que estaban por hacer. «¿Seguro que no hay veladores?», preguntó Diego en voz baja, tratando de convencerse. «Te digo que no», respondió Rafa con seguridad. «El padre se acuesta temprano y nadie cuida la iglesia de noche». «Está fácil, hermano», el güero añadió con tono burlón. «¿Qué? ¿Ya te dio miedo? Mira que para echarte cervezas nunca tiemblas». Diego lo fulminó con la mirada, pero no respondió. En su interior, una voz insistente le decía que estaba cruzando una línea demasiado peligrosa. Aún así, siguió caminando. Llegaron a la parte lateral de la parroquia, un templo de piedra antigua que imponía respeto incluso en la penumbra. Las paredes desprendían un olor a humedad y musgo, y las pesadas puertas de madera parecían vigilar en silencio a los intrusos. El único sonido era el crujido de las bisagras cuando forzaron una ventana. «Ábrela rápido», ordenó Rafa, mientras sostenía la linterna. Diego introdujo el desarmador con manos temblorosas hasta que el marco cedió con un chasquido seco.
Uno por uno fueron entrando, hasta quedar los tres dentro del templo. El interior los envolvió con un silencio absoluto. El aire estaba impregnado de incienso viejo y cera derretida. El resplandor tenue de algunas veladoras olvidadas iluminaba las imágenes de los santos, que parecían observarlos con ojos de reproche. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Apaga la linterna, no seas menso», susurró el güero. «Con estas velas basta». Avanzaron lentamente hacia el altar mayor. Cada paso resonaba en las losas, amplificado por la acústica del recinto. Las sombras se movían como si los siguieran de cerca. Diego no podía apartar la mirada de un crucifijo que colgaba sobre el altar, iluminado por una vela solitaria. La figura de Cristo, con la cabeza inclinada y la corona de espinas, parecía mirarlo directamente. «Aquí está», dijo Rafa con un brillo extraño en los ojos, señalando el sagrario. Era una pequeña puerta metálica incrustada en el centro del altar, adornada con detalles dorados. El silencio que reinaba en el lugar parecía hacerse más pesado alrededor de él. Diego tragó saliva. «¿Y si no hay nada?», preguntó con un hilo de voz. «Pues lo sabremos en un segundo», respondió Rafa apoyando la barreta en la cerradura. El güero soltó una carcajada que resonó en el templo vacío. «Mira nada más, Diego, hasta estás sudando». «¿Qué? ¿Le tienes miedo a un pedazo de metal?». Diego intentó reír, pero el sonido murió en su garganta. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Sentía que el aire se volvía más frío a cada segundo. Algo dentro de sí le gritaba que aquello no estaba bien, pero sus amigos lo miraban con tanta seguridad que se obligó a no retroceder. En ese instante, una ráfaga de viento se coló por la ventana rota, apagando varias veladoras. El interior quedó casi en penumbras, y el sonido del metal contra el metal rompió la quietud. El plan que habían iniciado entre risas comenzaba a tomar forma en el lugar menos adecuado para la burla. El silencio en la iglesia era tan denso que parecía tener peso propio. Cada respiración de los tres intrusos se escuchaba como un eco que rebotaba en las paredes de piedra. Rafa, con una sonrisa desafiante, empujaba con fuerza la barreta contra la cerradura del sagrario, mientras el güero lo animaba entre carcajadas. «Dale, hermano, que hasta Dios ya se quedó dormido», gritó en un susurro burlón, doblado de risa. Diego, en cambio, no podía compartir aquella ligereza. Su mirada estaba fija en el crucifijo sobre el altar, y cuanto más lo observaba, más sentía que los ojos de Cristo lo atravesaban. Era una mezcla de vergüenza y miedo que lo obligaba a tragar saliva una y otra vez. Rafa, sudando del esfuerzo, soltó una exclamación entre dientes. «Está más duro de lo que pensaba, pero nada es imposible». El güero se inclinó sobre el altar, tocó la fría superficie metálica del sagrario y con tono burlón murmuró: «Oye, Diego, ¿qué tal si le rezas tantito para que se abra más rápido? Dicen que Dios escucha a los pecadores». Las carcajadas retumbaron en el recinto vacío. Diego, intentando ocultar el temblor de sus manos, forzó una sonrisa amarga. «Ya cállate, güero. Haz algo útil en lugar de estar fastidiando». El güero chasqueó la lengua. «¿Qué pasa? ¿Te da miedo?». Diego lo miró con rabia, pero evitó responder. Sabía que, en el fondo, aquel comentario había tocado una verdad. Sí tenía miedo. No era el miedo a ser atrapado por la policía o por el sacerdote. Era un temor más profundo, como si en ese momento estuviera cometiendo una ofensa irreparable contra algo que no comprendía del todo. De pronto, Rafa dejó la barreta apoyada en el piso y, riendo con descaro, golpeó suavemente la puerta del sagrario con los nudillos. «¿Estás ahí, Diosito? ¿No vas a hacer nada para detenernos?». El sonido hueco del metal retumbó en el altar y aquel eco pareció multiplicarse hasta llenar la nave entera. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El gesto de Rafa le pareció demasiado insolente, casi suicida. «Ya estuvo, Rafa», dijo Diego con voz ronca. «No hay necesidad de burlarse. Si vamos a hacerlo, hagámoslo y vámonos». Pero Rafa estaba encendido por la adrenalina y el alcohol. «¿Qué?
¿Ahora te vas a poner religioso?, respondió con burla. No me digas que le tienes respeto a un pedazo de oro. El güero volvió a reír, y entre risas imitó el sonido de las campanas de la iglesia, como si estuviera provocando al propio cielo. ¡Ay, cuidado que nos caiga un rayo! Las carcajadas de ambos resonaban en el templo con un tono grotesco que contrastaba con la solemnidad del lugar. Diego, mientras tanto, apretaba los puños tratando de contener el torbellino que se formaba en su interior. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una corriente de aire helado atravesó el templo, apagando de golpe varias veladoras que iluminaban discretamente las imágenes de los santos. La penumbra los envolvió casi por completo. ¿Qué fue eso?, preguntó el güero con la risa apagándose en su garganta. Rafa intentó mantener la calma, aunque su voz sonó menos firme. Seguro fue el viento por la ventana, no pasa nada. Pero Diego sabía que algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. El aire era tan frío que le erizaba la piel, y el silencio había adquirido un tono extraño, como si no estuvieran solos. Sus amigos trataron de retomar las risas, pero éstas sonaron forzadas, huecas, desprovistas de la seguridad de hace unos minutos. Diego, en cambio, sintió cómo el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, anunciándole que lo que estaba por suceder iba más allá de cualquier broma o sacrilegio. En aquel instante, algo invisible comenzaba a despertar en el interior de la iglesia. El aire helado recorrió la nave del templo como un susurro que venía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Las veladoras que aún permanecían encendidas titilaron como si una fuerza invisible las agitara. Rafa apretó con más fuerza la barreta, fingiendo seguridad, pero Diego alcanzó a ver cómo le temblaban las manos. El güero, que solía ser el más burlón, tragó saliva ruidosamente y miró alrededor con los ojos muy abiertos. De pronto, un resplandor surgió detrás del altar. No era la luz de una vela ni el reflejo de la luna. Era una luminosidad cálida, intensa y serena que se expandía poco a poco, llenando cada rincón del templo. Los tres quedaron paralizados. ¿Qué es eso?, balbuceó el güero retrocediendo unos pasos. Diego no pudo responder. Sus ojos estaban fijos en aquella figura que emergía lentamente del resplandor. Una silueta humana, vestida de blanco, con un rostro sereno y penetrante. Los rayos de luz parecían nacer de su propia presencia. El silencio se volvió absoluto, roto únicamente por el latido desbocado del corazón de Diego. Rafa dejó caer la barreta con un estruendo metálico que retumbó en la nave. «¡Vámonos!», gritó con voz quebrada, empujando al güero hacia la ventana. Ambos corrieron despavoridos, sin mirar atrás, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Diego, en cambio, no pudo moverse. Sus piernas se negaban a obedecerle, como si estuvieran ancladas al suelo. La figura se acercó despacio, y a cada paso la luz se hacía más intensa, bañando las imágenes de los santos y haciendo brillar el crucifijo. Cuando estuvo frente al altar, Diego cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada. Sin embargo, una voz profunda y llena de compasión resonó en su interior, como si no viniera de afuera, sino desde lo más profundo de su alma. «Diego, ¿por qué me hieres con tus burlas?». El joven temblaba, con las manos cubriéndose el rostro. Yo no sabía lo que hacía», balbuceó entre sollozos. «Solo era una broma. Yo no quería». La voz respondió con una calma que estremecía. «He estado contigo en cada momento, incluso cuando pensabas que estabas solo. He visto tu dolor, tu rabia, tu vacío, y aún así me has dado la espalda». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Diego. Cada palabra lo atravesaba como un fuego que quemaba y sanaba al mismo tiempo. Sentía que todos sus errores desfilaban ante sus ojos. Los robos, las mentiras, la decepción hacia su madre, las noches perdidas en la cantina. No podía esconder nada. Todo quedaba desnudo frente a aquella presencia. «Perdóname», susurró con la voz quebrada. «Yo no soy nadie, no soy digno de que me mires». Un silencio breve lo envolvió
y luego la voz habló de nuevo con ternura infinita. Nadie es indigno de mi amor, pero debes elegir, seguir hundiéndote en la oscuridad o levantarte y caminar conmigo. Diego levantó la vista, con los ojos empapados en lágrimas, y allí, frente a él, vio claramente el rostro de Jesús. No era como las imágenes de la iglesia, no era un Cristo distante. Era una mirada viva, llena de misericordia, pero también de un dolor profundo, un dolor que parecía cargar el peso de todas sus faltas. El joven sollozó más fuerte, apretando el pecho con las manos. Sintió que se ahogaba en culpa, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que el templo quedó en silencio de nuevo. Diego permaneció de rodillas, con el cuerpo temblando y el alma desgarrada. Sabía que lo que había vivido no era un sueño ni una alucinación. Era real, y nada volvería a ser igual. Diego permanecía arrodillado frente al altar, con las piernas entumecidas y las manos temblorosas. El eco de aquella voz seguía resonando en lo más profundo de su ser, como si se hubiera grabado en cada rincón de su memoria. El silencio de la iglesia ahora no era un refugio, sino un espejo que le devolvía el peso de todos sus pecados. Cerró los ojos, y de repente, imágenes fugaces comenzaron a desfilar en su mente, tan nítidas que parecía estar viviéndolas otra vez. Se vio robando carteras en el mercado, engañando a ancianos indefensos, mintiéndole a su madre mientras ella lo miraba con confianza. Cada recuerdo era como una herida que se abría de nuevo. ¿Por qué hice todo eso?, murmuró entre sollozos. ¿Por qué no pude detenerme? El dolor se mezclaba con la vergüenza, y un sentimiento de pequeñez lo aplastaba. Por primera vez en su vida, Diego entendía la magnitud del daño que había causado. No solo a los demás, sino a sí mismo. Había vendido su dignidad por risas baratas y monedas sucias. El recuerdo de su madre apareció con fuerza. La vio de rodillas, rezando frente a la Virgen, pidiendo por él. Recordó sus manos cansadas sirviéndole un plato de frijoles mientras le pedía con voz dulce que cambiara de vida. Y él, en su orgullo, siempre respondía con desprecio. Esa imagen fue un golpe más fuerte que cualquier reproche. «Mamá», susurró, apretando el pecho con desesperación. «Perdóname». Las lágrimas le corrían sin control, cayendo sobre el suelo frío del templo. Su respiración era entrecortada, y cada sollozo lo hundía más en aquella sensación de derrumbe. Sentía que no había salida, que su vida estaba marcada para siempre por el error y la rebeldía. Entonces recordó las palabras que había escuchado instantes antes, pronunciadas por aquella voz luminosa. «Nadie es indigno de mi amor». «Pero debes elegir». Esa frase se repetía en su interior como un fuego que no podía apagar. «¿De verdad puedo cambiar?», se preguntó en voz baja, con incredulidad. «¿Después de todo lo que hice?». Un silencio profundo lo envolvió. Aunque la figura luminosa ya no estaba, Diego sentía que algo invisible seguía presente, observándolo. Era como si la iglesia entera lo escuchara. De pronto, cayó completamente al suelo, postrado con la frente contra las losas frías. Ya no era el joven desafiante que se burlaba de lo sagrado, sino un muchacho roto, desnudo en su alma, implorando una oportunidad. «No me dejes así», gritó entre lágrimas. «No me abandones, Señor». Su voz resonó en la nave vacía y al mismo tiempo en su propio corazón. Sintió que algo dentro de él se quebraba, como una cadena que se rompía tras años de arrastrarla. Era doloroso, pero liberador. En ese momento, una calma extraña comenzó a invadirlo. No era paz completa, sino una chispa de esperanza en medio de la oscuridad, como si, después de derrumbarse por completo, hubiera espacio para que algo nuevo naciera dentro de él. Diego respiró hondo, intentando serenarse. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero ya no eran solo de culpa, eran también de alivio. Sentía que, por primera vez en su vida, alguien lo había visto tal cual era, sin máscaras, y aún así no lo había rechazado.
El silencio volvió a reinar en la iglesia, pero ahora era diferente. No era un silencio de vacío, sino de espera. Como si aquel lugar sagrado aguardara su decisión final. Diego sabía que nada sería igual después de esa noche, y aunque el miedo seguía clavado en su pecho, también lo acompañaba una certeza. Había sido tocado por algo que estaba más allá de toda explicación. El amanecer llegó con un aire pesado, distinto. Diego salió de la iglesia con pasos vacilantes, el cuerpo aún tembloroso por lo vivido. Las calles estaban desiertas, cubiertas de papeles de colores caídos de la fiesta patronal. Sentía que todo el pueblo podía leer en su rostro lo que había hecho, como si una marca invisible lo señalara. No había pasado mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a correr. Alguien había visto a Rafa y al Güero salir corriendo de la parroquia a mitad de la noche, gritando como si hubieran visto un fantasma, y pronto todos supieron que Diego también estaba involucrado. La noticia se esparció como fuego entre la gente del pueblo. En la plaza, las conversaciones eran un murmullo constante. «Dicen que quisieron robar el sagrario», comentaba una mujer mientras arreglaba su puesto de flores. «¡Qué sacrilegio!», respondía otra, llevándose las manos al pecho. «El muchacho de Carmen, ¿quién lo diría?». Diego escuchaba los murmullos a su alrededor y sentía que cada palabra era un cuchillo. Los niños lo señalaban a escondidas, los adultos lo miraban con desconfianza y algunos ancianos movían la cabeza con decepción al verlo pasar. En casa, doña Carmen se enteró de los rumores y su corazón se quebró. Cuando Diego regresó, la encontró sentada frente a la imagen de la Virgen, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Dime que no es verdad, hijo», le suplicó con voz temblorosa. «Dime que no fuiste tú quien intentó profanar la iglesia». Diego bajó la mirada, incapaz de responder. Las lágrimas comenzaron a nublar sus ojos. «Mamá, yo sí estuve ahí, pero no fue como dicen». Ella lo interrumpió, levantándose con desesperación. «Entonces es cierto. ¿Cómo pudiste, Diego? ¿Cómo pudiste llegar tan bajo?». El muchacho cayó de rodillas frente a su madre, llorando con fuerza. «Perdóname. No sabes lo que vi, mamá. No sabes lo que pasó allí adentro». Doña Carmen lo miró con mezcla de rabia y dolor. «¿Qué pudiste ver, hijo? ¿Qué excusa puede haber para algo así?». Diego intentó explicarle con palabras atropelladas la luz, la voz, la presencia que lo había enfrentado. Pero mientras hablaba, su madre lo observaba con incredulidad, sin saber si creerle o pensar que deliraba. «Yo vi a Jesús, mamá», dijo con voz quebrada. «Estaba ahí, frente a mí. Me habló». Doña Carmen llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. Mientras tanto, en el pueblo, el padre Esteban también escuchaba los rumores. Los feligreses llegaron indignados, algunos pidiendo un castigo ejemplar. «Padre, esos jóvenes quisieron robar lo más sagrado. No podemos permitirlo», decía un hombre furioso. «Son una vergüenza para todos», añadía una mujer, con el rostro encendido de ira. El sacerdote los escuchaba con calma, pero en su interior cargaba la angustia. Conocía a Diego desde niño, sabía de sus carencias y de la lucha de doña Carmen por criarlo. Aunque comprendía la indignación del pueblo, también intuía que había algo más en esa historia. Cuando se cruzó con Diego en la calle, lo miró con seriedad. «Hijo, lo que hiciste es grave, muy grave. La gente habla, y no sin razón. Pero yo quiero oír tu verdad». Diego bajó la cabeza, con la voz quebrada. «Padre, yo no lo invento. Yo lo vi. Vi a Jesús. Me habló». El sacerdote lo observó en silencio, sin emitir juicio inmediato. Pero alrededor, los murmullos continuaban creciendo. La vergüenza pública ya lo había marcado, y aunque intentara explicar lo ocurrido, nadie estaba dispuesto a escuchar. Diego sintió que el peso del pueblo entero caía sobre sus hombros. Lo señalaban, lo juzgaban, lo rechazaban, y dentro de sí, la herida se hacía más profunda. La de saberse transformado por algo que nadie estaba dispuesto a creer. Los días que siguieron fueron un calvario para Diego.
El pueblo entero parecía darle la espalda. Cuando pasaba por la plaza, las conversaciones se detenían de golpe y las miradas cargadas de desprecio lo acompañaban hasta perderse de vista. Algunos jóvenes se burlaban abiertamente. «¡Mira! ¡Ahí va el santo ladrón!», gritaban entre risas. «¡Cuidado, no te robe la cartera! ¡O el sagrario!». Diego apretaba los puños, tragando su rabia en silencio. Había aprendido a soportar insultos, pero lo que lo desgarraba era la indiferencia de quienes antes lo saludaban con afecto. Ahora, hasta los vecinos de toda la vida cruzaban la calle para no toparse con él. Peor aún fue enfrentar la traición de quienes consideraba hermanos. Una tarde se encontró con Rafa y el Güero en una esquina. Esperaba que al menos entre ellos existiera algún tipo de solidaridad, pero lo que recibió fue burla. «Mira nada más», dijo Rafa con sorna. El iluminado. «¿Ya nos vas a dar sermones, Diego?». El Güero soltó una carcajada. «Seguro anda diciendo que habló con Dios. No manchen. Ni para inventar mentiras sirve». Diego intentó defenderse, con voz quebrada. «No son mentiras. Ustedes también vieron la luz. No digan que no». Pero Rafa lo empujó con desprecio. «Lo único que vimos fue tu cara de espanto. Mejor vete con tu madre a rezar, que nosotros no queremos nada contigo». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Por primera vez se sintió completamente solo. El hambre y la necesidad lo obligaron a buscar pequeños trabajos. Ayudaba a cargar costales en el mercado, limpiaba patios o reparaba cercas a cambio de unas monedas. Sin embargo, muchos se negaban a contratarlo. «Ese muchacho está maldito», murmuraban. «Se atrevió a desafiar lo sagrado». Las noches eran aún peores. Las pesadillas lo acosaban. Veía el resplandor. Escuchaba aquella voz repitiendo su nombre. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y a veces con lágrimas corriendo por sus mejillas. Aunque aquella experiencia lo había marcado, no sabía qué hacer con ella. Un día, empujado por la desesperación, decidió acercarse de nuevo a la iglesia. Caminó con pasos inseguros, consciente de que muchos lo observaban desde las casas y los puestos. Cuando entró, el silencio lo envolvió. El aroma a incienso le trajo recuerdos de aquella noche, y el corazón comenzó a golpearle con fuerza. Allí estaba el padre Esteban, recogiendo unos cántaros de agua bendita. Al verlo, se detuvo y lo miró con seriedad. «Has vuelto, hijo», dijo en tono grave. Diego bajó la cabeza. «Padre, no sé a dónde más ir. Nadie me cree, todos me rechazan. Solo quiero entender lo que pasó». El sacerdote lo observó en silencio, como si buscara leer su alma. Finalmente, le respondió con voz firme pero compasiva. «Lo que hiciste fue grave, Diego. No puedes esperar que la gente lo olvide de un día para otro. Pero si de verdad viste lo que dices, si realmente tuviste un encuentro con el Señor, entonces Él mismo te mostrará el camino». Diego lo miró con ojos enrojecidos. «¿Y qué hago mientras tanto? ¿Cómo sigo adelante?». El padre Esteban colocó una mano sobre su hombro. «Empieza por lo más sencillo. Trabaja, ayuda, sirve. Que tus actos hablen más fuerte que tus palabras». Diego asintió, con lágrimas contenidas. Era el primer rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Salió del templo con el corazón aún pesado, pero con una decisión firme. Aunque todos lo rechazaran, intentaría reconstruir su vida paso a paso. No sería fácil, lo sabía, pero algo dentro de él le decía que aquel era apenas el inicio de un camino mucho más largo. Los días pasaban lentos para Diego, cargados de desconfianza y rechazo. Sin embargo, aquella conversación con el padre Esteban se le había quedado grabada como una chispa tenue que no se apagaba. Había algo en la mirada del sacerdote que lo hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien no lo condenaba del todo. Una mañana, después de cargar costales en el mercado, decidió regresar a la iglesia. El sol caía fuerte y el aire olía a maíz tostado y fruta madura. Entró con pasos tímidos, temiendo las miradas de los pocos feligreses que estaban rezando. Algunos lo miraron de reojo con desconfianza, pero él siguió caminando hasta el altar.
Allí estaba el padre Esteban acomodando flores frescas frente a la imagen de la Virgen. «Padre», dijo Diego con voz insegura. El sacerdote levantó la vista y lo miró con calma. «Qué bueno que volviste, hijo. Pensé que no regresarías». Diego bajó la cabeza. «No tengo a dónde más ir. Afuera todos me odian, y con razón. Yo mismo me odio». El padre Esteban se acercó, apoyando una mano firme en su hombro. «No eres el único que ha cometido errores, Diego. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que decides hacer ahora». El joven sintió un nudo en la garganta. «Quiero cambiar, padre, pero no sé cómo». El sacerdote asintió, como si ya esperara esas palabras. «Empieza por servir. El que sirve aprende a dejar de mirarse a sí mismo y comienza a mirar a los demás. ¿Estarías dispuesto?» Diego dudó un instante, pero finalmente respondió con un hilo de voz. «Sí, estoy dispuesto». Ese mismo día comenzó a ayudar en pequeños oficios dentro de la parroquia. Reparó bancas viejas que estaban dañadas, barrió los pasillos y limpió las veladoras consumidas. Al principio lo hacía con torpeza, pero con el tiempo empezó a encontrar paz en esos trabajos sencillos. El sonido del cepillo contra la madera, el aroma de la cera derretida, el eco de sus pasos en la nave vacía. Todo tenía un extraño efecto calmante en su interior. Con los días, el padre Esteban le pidió que ayudara en la cocina parroquial, donde se preparaban comidas para ancianos y personas necesitadas. Allí conoció a doña Lupe, una mujer mayor de carácter fuerte, que al principio lo miraba con desconfianza. «¿Y este qué hace aquí?», preguntó con voz seca cuando lo vio entrar. «Viene a ayudar», respondió el sacerdote con firmeza. Doña Lupe resopló, pero terminó dándole una cuchara grande y señalando una olla. «Pues si vas a estar aquí, ponte a mover el caldo, y cuidado con que se te pegue». Diego obedeció sin protestar. Con el tiempo, la dureza de la mujer se transformó en respeto al ver que el muchacho no se quejaba y trabajaba con empeño. También comenzó a ayudar en las catequesis infantiles, acomodando sillas y cuidando que los niños no armaran alboroto. Al principio, los pequeños lo miraban con miedo, como si fuera un villano de las historias que escuchaban en casa. Pero poco a poco, su timidez y sus intentos de hacerlos reír con gestos torpes fueron derribando esa barrera. Una tarde, mientras recogía los cuadernos de los niños, uno de ellos se le acercó con una sonrisa inocente. «Mi mamá dice que tú hiciste algo malo, pero yo creo que ya eres bueno». Diego se quedó sin palabras, con los ojos húmedos. Aquel comentario sencillo, salido de la boca de un niño, le dio más fuerza que cualquier sermón. Esa noche, al regresar a casa, doña Carmen lo observó con atención. Había algo distinto en él. Sus hombros no estaban tan encorvados y su mirada parecía menos oscura. «¿Dónde estuviste, hijo?», preguntó con cautela. Diego sonrió débilmente. «Trabajando en la iglesia, mamá. El padre me está ayudando». Doña Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás Dios estaba escuchando sus oraciones, y Diego, aunque aún cargaba con el peso del pasado, comenzaba a descubrir que el servicio era una forma de redención que le daba un nuevo sentido a su existencia. La rutina de Diego en la parroquia comenzó a darle cierta tranquilidad, pero esa paz recién encontrada pronto fue puesta a prueba. El pueblo no olvidaba tan fácilmente lo ocurrido en la iglesia, y aunque algunos lo miraban con menos desdén que antes, muchos seguían viendo en él a un muchacho descarriado. Una tarde, mientras cargaba cajas con alimentos para la cocina comunitaria, escuchó una voz familiar detrás de él. «Mira nada más al santo», dijo Rafa con tono burlón. «Ahora resulta que trabaja de cargador de curas». Diego se giró y encontró a Rafa y al güero observándolo con sonrisas cínicas. Sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. «¿Qué quieren?», preguntó con seriedad. El güero soltó una carcajada. «Nada más pasar a saludarte, hermano, aunque parece que ya no eres de los nuestros». Rafa dio un paso al frente. «Tenemos un negocio, Diego. Algo rápido, sin riesgos, que nos dejará buen dinero. ¿Vas a decir que no?».
Diego apretó las manos, sintiendo la tentación morderle la conciencia. El recuerdo del hambre, la desesperación de no tener nada, lo golpeó con fuerza. «No», respondió con firmeza. «Ya no quiero esa vida». Rafa chasqueó la lengua con desprecio. «Eres un cobarde. Siempre lo fuiste, y ahora te escondes detrás de sotanas y rezos». El güero lo miró con frialdad. «No tardarás en arrepentirte. La iglesia no te va a dar de comer». Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Diego los observó marcharse, riendo entre dientes, y sintió un vacío amargo en el estómago. Sabía que, en cierto modo, tenían razón. El trabajo en la parroquia no le dejaba dinero suficiente, y a veces debía soportar días enteros con solo un trozo de pan y un poco de agua. Esa noche, mientras cenaba con su madre, ella lo miró con ternura. «Hijo, no te desanimes. Sé que es difícil, pero estás en el camino correcto. Dios no abandona a quien busca la verdad». Diego bajó la mirada, acariciando el borde del plato vacío. «¿Y si no puedo, mamá? ¿Y si nunca salgo de esto?». Doña Carmen le tomó la mano con fuerza. «Tú ya diste el primer paso. Lo demás vendrá con paciencia, confía». Esas palabras lo aliviaron por un momento, pero el peso de la duda seguía en su interior. Esa misma noche volvió a soñar. En el sueño, estaba en medio de un desierto árido, con el sol abrasador quemándole la piel. De pronto, el mismo resplandor que había visto en la iglesia apareció frente a él. La figura de Jesús lo miraba con compasión. «No temas, Diego», dijo la voz profunda y serena. «Yo estoy contigo aún en tus debilidades». Diego cayó de rodillas en el sueño, llorando. «Señor, no quiero volver atrás, pero me siento débil». La voz respondió con firmeza. «La tentación siempre estará cerca. No se vence con fuerza propia, sino confiando en mí». Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una paz renovada. Sabía que no sería fácil, pero esa experiencia lo impulsaba a seguir adelante. A la mañana siguiente regresó a la parroquia con más determinación. Doña Lupe lo miró mientras acomodaba ollas en la cocina y comentó con ironía: «Tienes cara de haber peleado con fantasmas en la noche». Diego sonrió débilmente. «Algo así, pero sigo aquí». La mujer lo observó en silencio unos segundos, y por primera vez su mirada no era de desconfianza, sino de respeto. Diego entendió que el camino que había elegido sería duro, lleno de pruebas y tentaciones, pero también comprendió que cada día de lucha era parte de su transformación. Aunque el mundo lo rechazara y sus viejos amigos lo despreciaran, había decidido seguir adelante. Y dentro de sí, empezaba a sentir que aquella voz luminosa no lo abandonaría jamás. El verano avanzaba con días calurosos y noches frescas en Guanajuato. Diego seguía trabajando en la parroquia, intentando construir con paciencia una nueva vida. Aunque aún había miradas de desconfianza, poco a poco algunos vecinos empezaban a reconocer su esfuerzo. Sin embargo, no imaginaba que estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura de todas. Una tarde, el repique desesperado de las campanas interrumpió la rutina del pueblo. Era un sonido distinto, urgente, que advertía peligro. El humo comenzó a elevarse desde el techo de la capilla lateral de la iglesia. Un incendio había comenzado. Los vecinos corrieron con cubetas de agua mientras gritaban alarmados. Doña Lupe salió con el rostro desencajado. «El fuego se extiende rápido. Hay que sacar todo lo que se pueda». El padre Esteban trataba de organizar a la gente, pero el humo se hacía más espeso y los gritos de pánico se mezclaban con el crepitar de las llamas. Fue entonces cuando alguien gritó: «¡El sagrario!». «Todavía está dentro». Un silencio de horror recorrió a la multitud. Todos sabían lo que significaba perderlo. No solo era el lugar donde se guardaban las hostias consagradas, era el corazón espiritual del pueblo. Diego sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus ojos se clavaron en la entrada envuelta en humo. Sin pensarlo demasiado, se lanzó hacia adentro. «Diego, no», gritó doña Carmen desde la multitud, con el rostro desencajado de miedo. El calor era insoportable.
Las llamas lamían las bancas de madera y el humo quemaba sus pulmones. Tosía sin parar, pero siguió avanzando con el brazo cubriéndose la cara. El resplandor del fuego iluminaba los santos ennegrecidos y el altar que parecía resistir con dificultad. Cuando llegó frente al sagrario, cayó de rodillas. El metal estaba caliente al tacto, pero lo sostuvo con todas sus fuerzas. En su interior, un pensamiento lo atravesó. No permitiré que lo que un día quise profanar se pierda ahora. No después de lo que viví aquí. Con dificultad, logró levantarlo y abrazarlo contra su pecho, protegiéndolo como si fuera lo más valioso del mundo. El humo lo envolvía y sentía que las fuerzas lo abandonaban, pero siguió avanzando hacia la salida. La multitud lo vio aparecer entre las llamas, cubierto de hollín, con el sagrario en brazos. Un murmullo de asombro recorrió al pueblo. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a aplaudir con lágrimas en los ojos. El padre Esteban corrió a recibirlo y lo ayudó a salir. Diego cayó al suelo exhausto, con la respiración agitada y los brazos aferrados aún al sagrario. El sacerdote lo levantó y lo abrazó con fuerza. «Hijo, hoy nos diste una lección que ninguno de nosotros olvidará». Doña Carmen llegó corriendo, llorando desconsolada. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó con fuerza. «Pensé que te perdería, pero Dios te devolvió a la vida para algo más grande». Diego, aún jadeando, apenas pudo responder. «No, no fui yo. Fue él quien me dio fuerzas». La multitud, conmovida, lo miraba con respeto. Aquellos que antes lo despreciaban, ahora veían en él un hombre distinto. No era el ladrón que había intentado burlar lo sagrado, sino aquel que lo había protegido con su propia vida. El incendio, finalmente, fue controlado. El sagrario estaba a salvo, y con él la fe del pueblo. Pero más importante aún, Diego había pasado por la prueba que confirmaba su transformación. Esa noche, mientras descansaba con el cuerpo adolorido, recordó las palabras que había escuchado en la aparición. «Debes elegir». Y ahora comprendía que había elegido el camino correcto, aunque le costara todo. El fuego no solo había consumido la capilla, también había purificado lo que quedaba de su antigua vida. El incendio quedó atrás, pero su recuerdo seguía vivo en el corazón del pueblo. Durante días, los vecinos comentaban con asombro cómo Diego había arriesgado su vida para salvar el sagrario. Aquellos que antes lo despreciaban, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y gratitud. Sin embargo, Diego no buscaba aplausos ni reconocimiento. Lo único que sentía era una profunda paz que jamás había experimentado. Una mañana, mientras ayudaba a reconstruir la capilla dañada, el padre Esteban se acercó a él. «Diego, ¿te das cuenta de lo que hiciste?», preguntó con voz serena. El joven bajó la cabeza, limpiándose el sudor de la frente. «No hice nada, padre. Solo seguí lo que sentía aquí», dijo llevándose una mano al pecho. «Fue como si alguien me empujara desde dentro». El sacerdote sonrió con ternura. «Ese alguien fue Dios, hijo. Y cuando lo dejaste guiarte, tu vida comenzó a transformarse de verdad». Diego no respondió, pero esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Con el tiempo, empezó a organizar pequeñas actividades para los jóvenes del barrio. Los reunía en la plaza para jugar al fútbol, conversar o simplemente pasar el rato lejos de la cantina. Al principio pocos se unían, pero poco a poco, los niños y adolescentes comenzaron a verlo como un ejemplo distinto al que solían seguir. «¿Por qué haces esto, Diego?», le preguntó un chico de 15 años, curioso. «Porque yo estuve donde ustedes están», respondió con sinceridad. «Y créanme, no vale la pena. Uno piensa que es libertad, pero solo es una cadena más». Las palabras surgían con naturalidad, porque venían de su propia experiencia. Los muchachos lo escuchaban en silencio, impresionados por aquel que un día fue temido y rechazado, y que ahora se mostraba como un hermano mayor dispuesto a guiarlos. En casa, doña Carmen notaba cada vez más la diferencia. Su hijo ya no volvía ebrio ni con los ojos apagados. Ahora regresaba cansado, pero con una sonrisa serena. Una noche,
mientras cenaban frijoles con tortillas recién hechas, ella le tomó la mano. «Diego, estoy orgullosa de ti. Siempre supe que Dios no me dejaría sin respuesta». Él sonrió con los ojos brillantes. «No soy el mismo, mamá. Y no lo digo porque ya sea perfecto. Todavía cargo con muchas cosas, pero ahora sé que no camino solo». La relación con el pueblo también comenzó a sanar. Algunas personas aún lo miraban con recelo, incapaces de olvidar lo sucedido, pero otras se acercaban para agradecerle. Una anciana lo detuvo en la plaza y le dijo: «Muchacho, gracias por lo que hiciste aquella noche. Mi fe estaba tambaleando, pero tu valor me devolvió la esperanza». Diego no supo qué responder, solo inclinó la cabeza en señal de gratitud. Con el paso de las semanas, la capilla fue restaurada gracias al esfuerzo colectivo. Diego trabajó sin descanso, cargando piedras, pintando muros y reconstruyendo bancas. Cada golpe de martillo era para él un recordatorio de la segunda oportunidad que había recibido. Sin embargo, lo más valioso no estaba en las paredes reconstruidas, sino en la transformación interior que se consolidaba día a día. Diego había dejado de buscar su propia gloria y había encontrado propósito en servir. Ya no necesitaba las risas burlonas de sus antiguos amigos ni el falso poder del dinero rápido. Ahora su fuerza estaba en la fe y en el amor que comenzaba a sembrar a su alrededor. Una tarde, al terminar una jornada de trabajo, el padre Esteban lo miró con orgullo. «Diego, tu vida ya es testimonio. No necesitas decir nada más. La gente ve en ti la obra de Dios». El joven sonrió, cansado pero lleno de paz. Por primera vez en su vida sentía que la palabra redención tenía un rostro, el suyo. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, sabía que ya no era el ladrón que un día intentó burlar lo sagrado, sino alguien renovado, dispuesto a vivir para algo más grande que él mismo. El sol se ocultaba lentamente tras los cerros de Guanajuato, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La iglesia, ya reconstruida después del incendio, brillaba bajo esa luz dorada. Diego entró en silencio, con pasos firmes, y se arrodilló frente al altar. El aroma a incienso y las velas encendidas le recordaban aquella noche en que todo cambió. Sus ojos se detuvieron en el sagrario, intacto, resplandeciendo con humildad en el centro del altar. Se quedó en silencio largo rato, hasta que finalmente murmuró: «Señor, aquí estoy. Esa noche quise burlarme de ti, y sin embargo, me mostraste tu rostro. Pude haber muerto, pero me diste una segunda oportunidad. Gracias por no abandonarme, aunque yo te di la espalda tantas veces». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de culpa, sino de gratitud. Se levantó lentamente y colocó una vela encendida frente a la imagen de la Virgen. Al hacerlo, sintió que su vida había encontrado un rumbo definitivo. Al salir, se encontró con el padre Esteban, que lo observaba con ternura. «¿Sabes, Diego?», dijo el sacerdote, «Dios siempre tuvo planes contigo. Solo necesitabas caer para entender dónde estaba tu verdadera fuerza». Diego asintió con el corazón sereno. «Ahora lo sé, padre, y quiero dedicar lo que me queda de vida a servir, a mostrarle a otros que siempre hay un camino de regreso». El sacerdote lo abrazó con fuerza, orgulloso del hombre en el que se había convertido. Con el paso del tiempo, Diego se transformó en un referente para los jóvenes del barrio. Muchos acudían a él en busca de consejo, y él les hablaba sin adornos, con la verdad de alguien que había estado en el fondo y conocía el sabor amargo del vacío. «Yo estuve donde ustedes están», les decía. «Creí que la vida era risa, alcohol y dinero fácil, pero ese camino solo destruye. La verdadera fuerza está en encontrar un propósito más grande que uno mismo». Su sinceridad tocaba corazones, porque no hablaba como un santo distante, sino como un hermano que había sido rescatado de la oscuridad. En su hogar, doña Carmen recobró la paz. Cada noche lo veía regresar cansado, pero con una sonrisa, y su corazón se llenaba de agradecimiento. «Hijo», le decía mientras le servía un plato de comida caliente,
Me devolviste la vida. Mis oraciones no fueron en vano. Diego respondía siempre de la misma manera. Fuiste tú, mamá. Tus rezos me sostuvieron cuando yo no tenía fuerzas. El pueblo, poco a poco, dejó de recordarlo como el joven que quiso profanar la iglesia. Ahora lo conocían como el hombre que salvó el sagrario y que se entregaba a los demás con humildad. Aunque algunos aún dudaban de él, la mayoría lo veía como un testimonio vivo de que el cambio era posible. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, un anciano se le acercó y le dijo con voz temblorosa: «Diego, tu historia me devolvió la fe. Pensaba que ya era tarde para mí, pero tú me recordaste que nunca lo es». El joven sonrió con los ojos humedecidos. «Nunca es tarde, señor. Dios siempre está esperando». La vida de Diego había dado un giro que nadie habría imaginado. Lo que comenzó como una burla se convirtió en un encuentro transformador. Había intentado robar lo más sagrado y terminó entregando su propia vida a cuidarlo. Y así, en el mismo lugar donde estuvo a punto de perderse para siempre, encontró su salvación. Antes de terminar esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal para seguir escuchando relatos que muestran cómo la fe puede cambiar vidas en los momentos más inesperados. Y si quieres continuar conociendo más testimonios de transformación y esperanza, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Estoy seguro de que tocará tu corazón.